En Nocturna de RCN, un personaje. Y nuestro personaje esta noche es el señor coronel en uso de buen retiro de nuestro ejército colombiano y presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Estoy hablando del señor coronel Luis Alberto Villamarín. Coronel, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Buenas noches, Julián, muy amable por la invitación y un especial saludo a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos, señor coronel, porque usted ha venido tocando un tema que es de mucha actualidad porque tiene que ver con el mundial de fútbol, porque hay mundial de tejo, mundial de baloncesto, mundial de voleibol, mundial de natación, mundial de atletismo, pero este es el mundial de fútbol. Pero se está realizando en un país muy sui generis, señor coronel, y usted ha venido haciendo un análisis que a mí me ha llamado mucho la atención y quiero que usted lo comparta con todos nuestros oyentes. Y es Qatar. El próximo mundial de fútbol se va a llevar a cabo en Qatar. Pero Qatar tiene una posición geográfica, es un país muy rico, una posición geográfica privilegiada, es un país muy rico, sobre todo porque tiene unas enormes y gigantescas reservas de gas. Algunos llegan a comparar y a decir que Qatar incluso tiene más reservas de gas que la propia Rusia. Pero, coronel, a pesar de todo esto, y de esas ventajas geopolíticas, geoeconómicas, geoestratégicas, Qatar tiene unos problemas que para el mundo occidental pues todavía nos es difícil comprenderlas. ¿De qué se trata? Porque usted ha venido haciendo el análisis. Bueno, muchas gracias, Julián. Sí, comencemos por decir que Qatar es el país que tiene el Producto Interno Bruto por persona más alto del mundo, ¿no? Es alto porque tiene unos ingresos altísimos, porque realmente ya no hay pobreza entre los cataríes, porque es un país que tiene, como usted lo mencionaba, una posición y la riqueza de unas reservas calculadas por ahora de 26 billones de metros cúbicos de gas. Eso es una cosa exagerada. Sí. Y es en los límites con Irán, en el mar, sobre todo donde está esa parte sobre el Golfo Pérsico. Pero resulta que la ONU, en la medida que se ha venido desarrollando, que después de la Liga de las Naciones se convirtió en Naciones Unidas, pues fue creando una serie de mecanismos y de organismos que tienen que ver con la defensa del ser humano, de los derechos humanos. Y Qatar pertenece a alguno de estos organismos que hay en la ONU, pero en algunos está escrito únicamente como firmante, pero con reservas, y en los otros simplemente no es firmante. Entonces, sí, eso tiene que ver, por ejemplo, con mujeres, con inmigraciones, con el trato a los discapacitados, con el respeto por la diversidad sexual, etcétera. Y esto para Qatar no existe. Entonces allí es muy difícil ese país en ese sentido, como es en la mayoría de los países árabes. Pero además internamente se le ha convertido en un dolor de cabeza a Arabia Saudita, que quisiera ser la dueña de los reinos sauditas, de los reinos sunitas del Golfo Pérsico, y Qatar le ha sido muy rebelde, en particular con su emisora o su canal internacional de televisión Al Jazeera, o con las relaciones que ha tenido con los yihadistas, con la forma como manejó lo de la primavera árabe, y una lista larga de etcéteras que lo ponen como un país sui generis, como usted lo mencionaba en la introducción. Claro, pero señor coronel, esto ha traído problemas porque, es decir, ellos tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres, tienen su cultura, pero para los extranjeros, sobre todo que ahora se va a encontrar el mundo entero, se va a encontrar allí en Qatar, porque ahí no va a importar la religión, ahí no va a importar absolutamente nada, hay un común denominador que es el deporte, y ahí pues ellos están poniendo muchas trabas, según me entero, por ejemplo a las mujeres, de ir vestidas de una u otra manera, tienen que ir vestidas con ciertos protocolos, no pueden aparecer en todos los sitios, y se está como complicando eso, ¿no, coronel? Sí, se puede complicar. Lo que pasa es que hay un viejo adagio que dice que para ser sabios, ¿no?,
que a la tierra que fueres haz lo que vieres. Sí, señor. Y realmente pues esa es la cultura de ellos y tampoco se la pueden llegar a imponer, o porque hay un mundial de fútbol ir a cometer salidas en falso, porque igual cuando una persona va a Nueva York o a Miami y se sale de las reglas, la policía le cae con toda la ley y la sienta hasta al frente de un juez. Entonces es necesario que los turistas también entiendan que llegan a una cultura muy diferente y que deben respetar las normas. Pero además es que el complique es que, como mencionábamos ahora, por ejemplo, uno de las ramas que tiene la ONU para manejar los derechos humanos es los derechos sociales, económicos y culturales, y hay un tratado al respecto que lo deben firmar los países que son miembros de la ONU, pero si no lo quieren firmar siguen siendo miembros de la ONU. Esa es una característica que tiene la Carta Organizacional. Y resulta que Qatar no firma ese tratado. Entonces por eso vimos que se publicaron noticias de que se han muerto muchas personas que estaban trabajando ya prácticamente en condiciones de esclavos para mandar dinero a sus países. Pero nadie la puede cuestionar, ni puede haber sanciones de la ONU porque ellos no son firmantes de ese pacto, que es un error, claro que lo es, pero hay que entender que no se puede mirar solamente con ojos occidentales a esas culturas. Claro, en estos días, señor coronel, recibí una llamada precisamente de Qatar y era de un colombiano que ya lleva algo así como unos 10 años viviendo allí. Y yo le preguntaba que qué tal era vivir y me dijo, no, muy bueno, aquí lo hay casi todo, lo hay, aquí usted consigue de todo, la calidad de vida. Digo, pero, existe el pero el problema es el choque cultural. Y es muy difícil porque aquí priman sus costumbres, priman las tradiciones y eso lo hacen respetar por encima de todo. Entonces, se puede conseguir mucha cosa, la vida es supremamente costosa, pero también se gana para vivir, que es lo que yo he hecho acá. Pero yo le diría a la gente que cuando vengan no se queden, porque van a tener problemas, porque hay algunos, decía nuestro oyente, que ya me han manifestado que es la oportunidad, porque lo ven como un país rico, como es efectivamente, lo ven como un país lleno de oportunidades que también existen. Dijo, pero ojo con dárselas de vivos, de venir a burlar y a pasar por encima y a ponerse el mundo por montera aquí en Qatar, porque les caen con toda y no tienen complacencia absolutamente con nadie. Me dijo, coronel, un colombiano que está residenciado allí. Sí, es cierto lo que él dice, pero es que además como no se cumple por parte de Qatar todas las normas que son comunes para los países de la ONU, por ejemplo la discriminación contra la mujer, la desaparición forzada, allá no son firmantes de ese pacto. Entonces el que cometa faltas o que agreda, por ejemplo, a la corona catarí, al emiratí catarí, pues es desaparecido y no pasa nada. Y entonces, ¿qué país le va a exigir si es que ellos no son firmantes de ese pacto? Es una cosa grave. Lo mismo contra la tortura. Ellos lo firmaron pero con restricciones. O sea que si una persona de otro país occidental va allá, por ejemplo, y le dicen, usted no puede tomar trago, no puede consumir cerveza, no puede hacer prostitución, y van a hacerlo por debajo de la mesa porque saben que pueden ganar unos dólares una mujer que va a hacer eso, y la sorprenden, le van a aplicar todas las leyes de allá que son exageradas y que son agresivas. Lo mismo si algún europeo o algún colombiano o algún estadounidense cree que encontró una primavera para traficar droga o para vender lo que llaman en Estados Unidos los 20, que aquí llaman un pase, sí, de coca, y lo venden allá y lo sorprenden, pues lo van a confinar hasta de por vida y lo pueden matar de acuerdo con las leyes de allá, y no hay poder humano ni forma de que la Organización de Estados o las Naciones Unidas vaya a interceder por él. Entonces lo que el señor colombiano le decía a usted es muy cierto. Hay que tener en cuenta que las leyes de allá son demasiado estrictas, que no se parecen ni poquito a las nuestras, y que lo que dicen ellos hay que cumplirlo, porque si van a ver el fútbol, vaya y diviértase con el fútbol, pero no piense que va a salir a destruir las calles, ni a gritar, ni a celebrar
como lo hace aquí en Latinoamérica, porque se va a enfrentar a problemas. Claro, claro. Como dijo usted, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y señor coronel, pero el otro aspecto es que otras naciones, otros países, están diciendo que por esa ausencia de la rigurosidad en la aplicación de los derechos humanos, según lo que comentan los alemanes, los austriacos, los propios españoles y otros en Europa, dicen que se han cometido muchos abusos. Por ejemplo, que los obreros que construyeron y contribuyeron a levantar esos estadios tan modernos, tan lujosos, tan bonitos, pues que eran prácticamente unos esclavos, y los tenían como en unos campos de concentración, no los dejaban salir, la comida medio regular y cosas. Yo no quisiera deteriorar el nombre de un país tan importante como Qatar, pero eso es lo que la información de prensa que nos llega por acá, cuando dicen que el tratamiento para los obreros, que incluso muchas personas murieron haciendo estos estadios. ¿Qué conoce usted? Sí, eso, por ejemplo, el New York Times, la revista Time, la revista Newsweek, el Le Figaro de París, el Guardián de Londres, y muchos otros medios lo han publicado y hasta con testimonios y fotos, pero no pasa nada. Y lo peor es que no es el único país, porque la China es peor con sus propios nacionales. En China hemos visto, y hay documentales en internet que los puede uno ver, de cómo viven hacinados miles de chinos trabajando en fábricas y a unos horarios excesivos que los sacan del campo y los llevan allá. Aquí lo que ocurre en Qatar es que como son musulmanes, muchos de los musulmanes pobres de India, Bangladesh, Pakistán, Azerbaiyán y otros países encuentran la forma de ir a ganar unos dineros y enviar a su país de origen. Entonces, primero, pues ellos sí piensan en ir a ahorrar, y como les ven esa gana, y además es que lo que insisto, en todos los protocolos y líneas de acción que tiene las Naciones Unidas para el respeto a los derechos humanos, hay otro que es el derecho a los migrantes. Y si ustedes revisan el doctor Google, Qatar no es firmante del Pacto de los Migrantes. O sea que un migrante llega allá y, como le decía el colombiano, los que llegan, si no va regularizado, se va a exponer a que le pase lo peor y no va a encontrar defensa ni argumento sólido, porque una cosa es lo que dice la Carta de las Naciones Unidas y lo que dicen los pactos, y otra cosa es lo que ellos cumplen porque no son firmantes de eso. Y lo mismo pasa con las mujeres, con los discapacitados y con las personas desplazadas. Es una situación bien difícil que tiene que entender el que vaya allá, es decir, enterarse de lo que pasa y saber a dónde va a pisar para no caer en errores. Claro, y todo esto se da porque a la voz del Mundial de Fútbol, pues vamos descubriendo, como sucedió con Brasil, como sucedió en las otras sedes de los mundiales, vamos descubriendo las culturas de los pueblos donde se realiza este fabuloso encuentro deportivo. Pero, coronel, yo creo que es que a veces, por ejemplo, a Occidente le cuesta mucho entender la cultura oriental, la cultura de la Europa oriental, la cultura del Medio Oriente, otras culturas que no sea la occidental, nos cuesta mucho digerir esto. Yo diría que no es solo Occidente, porque a ellos también les cuesta muchísimo digerir la nuestra, ¿no? Ellos parten del principio de que la única religión verdadera es la del profeta y la de Mahoma, y no hay nada más que hacer. Y si son chiitas tienen una visión, y si son sunitas tienen la otra, y hasta entre ellos se matan y se odian a muerte por eso. Entonces creo que es el ser humano, es la sociedad en su conjunto, es que todavía no hemos avanzado, porque además un japonés y un musulmán jamás se entenderían, ¿no? O un hindú y un musulmán. Usted sabe que allá en la India se odian a muerte y es parte de la guerra entre Pakistán e India. Entonces me parece que es entre culturas, es un problema intercultural que viene desde los inicios de la humanidad, y que después de tantas guerras y de tantos contactos que hemos tenido, solamente países como Estados Unidos logran que todos convivan allá, en una ciudad como Nueva York, donde usted camina por una cuadra y se encuentra con un taiwanés, con un japonés, con un chino, un colombiano, un ecuatoriano, un guatemalteco, un chileno, un español, y no pasa nada, y todos conviven en barrios y tampoco pasa nada. Pero en esas regiones
es imposible porque cada quien quiere defender lo suyo. Coronel, se dice que Qatar es el país árabe rebelde por excelencia y que se les subleva, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, a quienes se consideran los rectores de esa región, que son los de Arabia Saudí. Y sin embargo, Qatar dice, yo no le como cuento. Y son como los hijos o los niños rebeldes de la familia árabe en esa parte del globo. Y será por lo que tienen tanto dinero, será por lo que han logrado desarrollar, porque esto es un país inventado, ¿no? Porque ellos están sobre un desierto, le han ganado terrenos al mar y prácticamente todo lo han creado, todo se lo han inventado porque no están favorecidos por la naturaleza. Es que mire, en Arabia Saudita domina una tribu, que es la tribu Saud, la casa Saud. Sí. Y en todas esas regiones son tribus. Y la tribu de Qatar siempre fue contraria o tuvieron históricamente confrontación y diferencias con las tribus Saud. Pero la tribu Saud llegó a apropiarse hasta de la idea de que ellos eran el profeta y que esa unión del Estado y la religión es la que tiene que manejar en una teocracia, porque realmente Arabia Saudita es una teocracia si la nieguen, ya que la corona saudita depende directamente de lo que diga el Wahhabí mayor, aunque lo exteriorizan de otra manera. Entonces, en esa dicotomía, Qatar era muy pobre, demasiado pobre, y su tribu era abandonada, y solo los que vivían bien, pues eran los directivos de la tribu. Pero cuando les aparece semejante bolsa de gas tan grande, y de petróleo, porque tienen también una buena reserva, entonces Arabia Saudita quería manejar toda la orquesta de la OPEP, de los países exportadores de petróleo, y Qatar le dicen, ustedes a mí no me vienen a mandar, yo me salgo de la OPEP, y se salieron de la OPEP, sí, y se rebelaron contra Arabia Saudita. Y luego con el poder del gas, entonces ellos tienen unas reservas muy grandes y le pueden vender gas a mucha parte del mundo, e inclusive ahora con la guerra de Ucrania y las decisiones que se están tomando en Europa Occidental, todo apunta que va a crecer la explotación gasífera en Qatar y que va a crecer la venta hacia Europa, porque Argelia, que es la más cercana, e Israel, que hasta ahora lo está desarrollando, no tienen la capacidad instalada que sí tiene Qatar para venderlo. Lo que les falta a Qatar es unos tanqueros, pero con el dinero que tienen pueden desarrollar lo que sea. La única dificultad es geográfica por la salida del Golfo Pérsico, que tienen ahí su vecindario con Irán, pero cuando se trata de negocios y de plata entre ellos se entienden muy bien. Eso es verdad. Y entonces Qatar ha venido convirtiéndose en ese dolor de cabeza para los saudíes. Pero el otro punto que no le perdonan a Qatar es que haya hecho una emisora de televisión al estilo de CNN en español y en inglés. Lógico, allá es en inglés y en árabe. Sí. Y es que tienen unos periodistas que son sunitas, son musulmanes, y también las señoras usan el burka, en la cabeza. El burka. Y sí, pero entonces el punto es que Qatar ha encontrado la forma, como decimos los colombianos coloquialmente, de sacarle la piedra a Arabia Saudita, a los demás países, porque, por ejemplo, cuando vino la primavera árabe, Al Jazeera se movió por todo el norte de África y por los países donde hubo esas revoluciones y cubría y las informaba, y como tiene poder, es un canal que es visto en todos los países árabes, y lo llegaron a prohibir, pues lógico, las dictaduras árabes, porque no querían que el pueblo las viera, pero con la tecnología ya desarrollada, con el tweet, con el Facebook, con la facilidad de colgarse a internet, eso llegaba y eso generó muchas fricciones. La otra es que Qatar, en los países donde se rebeló la gente y los líderes de las rebeldías eran capturados o estaban a punto de ser capturados, les permitían que llegaran a Qatar y se alojaran. Y de remate, Al Qaeda, que fue la que le hizo el daño a Estados Unidos, también se declaró que quería tener un sitio donde dialogar con Estados Unidos, y los cataríes le dijeron, vengan aquí a Qatar que nosotros los protegemos y ahí puede venir Estados Unidos a negociar con ustedes. ¿Qué tal eso? Y luego, cuando ya volvieron los talibán, ya no Al Qaeda, sino los talibán, que son casi de los mismos pero tienen su diferencia,
a tomar el poder en Afganistán todo el tiempo antes de que se produjera la caída de Afganistán del último presidente que tuvieron. Estuvieron negociando allá los delegados de Donald Trump en Qatar con los talibán el término de la guerra en Afganistán. Y entonces cuando llegó Biden, él lo que creyó era que todo eso estaba avanzado, pero no le hicieron caso a la inteligencia de Estados Unidos, que les decía, ellos van a negociar de una manera allá en Qatar, pero cuando llegue el momento cuando llegue la hora de la hora, como se dice coloquialmente, los talibán van a tomarse el poder y van a implantar otra vez la dictadura islámica que tuvieron. Y Qatar es el primer país que les reconoció su estatus como Estado independiente. Entonces, Qatar ha sido muy compleja para eso, y cuando comenzó a salir tanta gente de Afganistán, que veíamos todas esas filas y la gente colgada de los aviones y todo, Qatar prestó su sitio, su país, para recibir a muchísimos como un puente de paso a Estados Unidos, que aquí lo estuvimos hablando los dos, que el presidente Duque se puso de bondadoso para ver si al fin Biden lo atendía. ¿Qué tal es? A permitirle que traerle afganos aquí. Al final no los trajeron, pero era un error esa decisión de Duque. Pues Qatar recibió a muchísimos y financió la llegada de ellos a Albania y a otros países, inclusive a Turquía, y les pagaba por tenerlos ahí, y hasta que llegaron a Estados Unidos. Entonces, un país que ha hecho, aprovechando, como usted dijo, ahora el dicho colombiano de que la plata hace lo que le da la gana, ellos lo han hecho y han desafiado a Estados Unidos, a los vecinos, a la misma Rusia. En algunas cosas están de acuerdo con ellos, en otras no. A Irán están de acuerdo con ellos en algunas cosas, otras no. En algunas los apoyan, en otras no, y entonces eso genera esas fricciones porque es como una conducta ambivalente. Claro. Y el príncipe o el emir que maneja ya tiene una habilidad histriónica para negociar impactante y queda bien con todos. Correcto. Pues no estamos diciendo que Qatar sea malo, no estamos diciendo que Qatar sea bueno. Sencillamente Qatar es Qatar. Y hoy, con el señor coronel Luis Alberto Villamarín, estamos conociendo algunos detalles donde se van a llevar esas justas deportivas del fútbol tan importantes a nivel mundial. Bueno, pero es lo que queríamos, adentrarnos un poquito aquí en Nocturna de RCN para conocer pues las cosas que pasan en el mundo, porque en Nocturna tratamos de quitarnos la venda de los ojos. Señor coronel Villamarín, pues un abrazo y gracias por acompañarnos y por ilustrarnos en este tema que usted poco a poco ha ido cada vez más investigando y enseñándonos todas estas curiosidades de este pequeño país, pero riquísimo, un país muy rico y con un poder enorme, sobre todo en una crisis de energía que se viene y que ellos la tienen prácticamente resuelta. Un abrazo y muchas gracias, señor coronel. Bueno, muchas gracias, Julián. Solo quiero agregarle una cosa, ¿no? Que los occidentales tenemos que ver que Europa, cuando hizo toda esa colonización del Asia y del África, y dejó muchas cargas de responsabilidad con eso, porque Qatar estuvo hasta el año 1971 como un protectorado de Inglaterra y no se desarrolló. Eran unas tribus en el desierto, beduinos, nómadas, que vivían del desierto como han vivido milenariamente, y cuando descubren el petróleo, al fin les dan el poder del petróleo y el poder del gas, les dan la independencia, y es como soltar a unas personas que vienen toda la vida del campo y ponerlas en el centro de Nueva York y decirle defiendas en esta selva de concreto. Entonces, todo lo que pasa ahí es una evolución que no se va a lograr en 50 años después de haber sido colonizados y esclavizados. Entonces todo eso requerirá mucho tiempo para cambiarlo.